Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel Calderón desde Mexicali, Baja California, México, analizando las diversas historias de la luz del mundo, donde se echa de ver la evolución de esta iglesia, cómo han ido cambiando su propia historia, adecuándola a sus intereses, tanto materiales como doctrinales. Quisiera decirles a todos que hoy estarán los PDF de la historia Chávez Herrera. Estamos hablando de este libro, me dio mucha lástima doblarlo, miren, le hice unos hoyitos y lo cosí porque, pobrecito, un libro sufre mucho cuando le sacas copia. Yo soy amante de los libros, no lo vuelvo a hacer, lo voy a cuidar muy bien. Agradezco al obispo Z este gran regalo y a todos los que nos han mandado. Anuncio la venta de tazas por las cuales me voy a hacer rico. ¿Quieres adquirir una taza del Pastor Machetes? Envíame tus datos y por la cantidad de 5 millones de dólares la recibirás con el ADN del Pastor Machetes para que hagas milagros. No, hombre, mejor regálame tú una tacita que diga soy seguidor del Pastor Gamaliel en su programa y te dejo una dirección para que me la mandes. mi único interés, mi único interés es divulgar la verdad en un campo que me gusta, primero la palabra de Dios escrita, la Biblia, y también la historia de las falsas doctrinas. Nuestro equipo de colaboradores ya está subiendo este en PDF, creo que hoy va a estar, no te desesperes. Agradezco a nuestra colaboradora que se encarga de esto, la hermana Luz. Gracias, Luz María, por tu esfuerzo, tu trabajo. Yo me desvelé sacándole el PDF, pero ella es la que lo compila y lo sube, ¿no? Tendrás muy pronto en tu mano para que me sigas en este análisis. Y es muy emocionante leer la, la historia de Aarón Joaquín, quien escribió su propio relato, como ya hemos destacado. El tesista Noé Alejandro le llama, dice que estas hojitas que circulaban son una hagiografía, es decir, de la mano de Aarón, escritas, ¿no? Y el escrito va evolucionando, adecuándose a los intereses de los líderes de la luz del mundo, pero hay una cierta candidez, tanto en, o sea, el escrito original, el documento Zuli, las hojitas que el hermano Aarón escribió de su puño y letra, que después fueron borroneadas, fíjate, el solo acto de tachar parte de ese escrito al principio y luego repartir así las copias a los pastores en 1979, antes que saliera el libro escrito. Te dice mucho de Alfonso, de Chávez y Alfonso, y de Samuel Joaquín. Es decir, estas hojitas obraban en manos de los pastores más allegados, pero cuando se decide hacer la primera historia oficial, este señor José Julián Chávez Cuevas y Alfonso Herrera García, no sabemos cuál de los dos, pero tacharon en las hojitas y no tuvieron el cuidado o sea, le sacaron copias ya tachadas y dijeron, no importa lo que piensen los pastores, de todos los tenemos dominados. Y ahí van, las hojitas tachadas, borroneadas por ellos mismos, mientras que se estaba cosiendo la versión oficial, oficial entre comillas, de aquel entonces, porque después la cambiaron con René Rentería, y aquellos pastores
entre ellos el esposo de Zully, que yo tuve contacto con él vía telefónica, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, se atravesó el COVID para que nos pudiéramos reunir. A Samuel, Joaquín y a la cúpula de entonces no le interesó mandarles copias borroneadas, pero nosotros ya descubrimos que uno de estos dos tacharon, porque lo tachado ya no lo pusieron en su libro. Qué cosa tan increíble, hermano. Esto nos habla de la candidez. Porque mire, Aarón, él describe lo que es en su tiempo. Mientras más antiguo es el documento, es más sincero, es más honesto. ¿Qué tan honesto? Esa es otra cosa, pero es mucho más honesto que la redacción de estos señores que empezaron a quitar cosas. Después viene un René Rentería que quita más cosas, van quitando lo que no conviene a sus intereses, y al final tenemos la versión de Berea, más maquillada y deformada que Lin May. Bueno, vamos a tocar el punto, que voy a hacer un análisis aquí, más bien un breve resumen de las cosas que yo he notado. Quizá cuando ya tengas el PDF en tu mano, me vas a poder seguir y me vas a poder ayudar en los detalles que yo voy descubriendo, porque son muchos detalles. Y acuérdate que estos videos son solamente comentarios. A la hora de yo hacer un trabajo escrito, citando estas fuentes que obran en mi poder, voy a ser muy cuidadoso. Y ya, para cuando salga a la luz este análisis, pues tiene que haber sido revisado por muchas personas, ¿no? Bendiciones a todos los que van llegando, espantados por todas las perversiones sexuales. No, hombre, ese es un tema que... terrible, terrible. Pero es que, mira, el Señor Jesucristo dijo, toronja psicodélica, dijo el Señor Jesucristo, el árbol por su fruto es conocido. Por supuesto que cuando el Señor Jesucristo habla del árbol, está hablando del individuo, no de una iglesia. Número 2, cuando Jesucristo habla del fruto de ese árbol, no está hablando de construcciones de hospitales y grandes edificios, está hablando de la conducta de la persona. De tal manera que el Señor Jesucristo dice, hipócritas, a los fariseos pues, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Aquí no te habla de hospitales o repartir despensas 7 veces para quedar bien con los hombres. No, te está hablando de la conducta del individuo. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Tarde o temprano el árbol se va a conocer por su fruto. Entonces la esencia de lo que la persona es no se puede negar. Si yo soy un charlatán, tú lo vas a descubrir, tarde o temprano. Si yo soy un hombre honesto, lo vas a descubrir. ¿Quién se puede esconder del escrutinio de los demás? Dice el Señor, deja que la higuera crezca y va a dar higos. No puede ser que te dé espinas. Deja que el chamizo crezca y te va a dar espinas. No, el chamizo no te puede dar higos. Se acabó el tema. Entonces, pero fíjate que Naranja Psicodélica, hasta en ese comentario que hiciste, tiene que ver con el tema de hoy. Porque los maestros de Aarón Joaquín casaban y divorciaban gente a su antojo. Esto nos habla del ya se estaba cociendo el espíritu de los incondicionales en la mente de estos chamagosos. Quién sabe de dónde agarrarían ese espíritu de autoritarismo para disponer de las vidas de los demás. Te estoy hablando de 1926, ya existía este autoritarismo en los chamagosos, de los cuales bebió el hermano Aarón. Uno de ellos tenía 2 mujeres, era bígamo, vivían en galerones, quiso violar a una mamá juntamente con su hija.
a lo cual se le opuso un muchacho. Esos son los maestros de Aarón, Joaquín. Esa es la historia, esa es la cepa de, de esa, de una conducta que ahorita estamos viendo reflejada en las noticias. No me gusta el tema, no me gusta el tema porque yo advierto las pasiones de la carne en mí, en ti que me estás oyendo y en todos, y tenemos que hablar con cuidado. No me asusto yo de un hombre que caiga en adulterio, aunque sea predicador. Sé que puede suceder, pero ya, para que sistemáticamente se use el título de siervo de Dios para violar niñas, disponer de las vidas de otros, cazar y descazar y controlar a la gente, eso es otra cosa. Ya estamos hablando de magnitudes de control y de pecado. Estamos hablando de las profundidades de Satanás, de un siervo de Satanás. Es un tema muy, muy profundo. Pero vamos a la historia, que es lo que me atañe en este video. Lo hice temprano porque voy a estar muy ocupado. A reserva de que tú me ayudes en el análisis, el documento Zully, en primer lugar, la primera diferencia con la historia oficial es el año que nace Aarón. Quizás sea irrelevante, pero lo vamos a investigar a fondo. El documento Zully dice 1898. La historia oficial le cambió a 1896. 2 años de diferencia. Número 2. El documento Zully dice que Eusebio llega al primer grado de la normal. Trató de ser maestro por una beca que se había ganado, pero no lo logró. Se encontró atrasado en sus estudios sin poder aprobar ningún examen para finalmente perder la beca. Claro, le echa la culpa a sus amigos estudiantes o enemigos, pero queda claro en el documento de Zully que nunca llegó a ser maestro y que fue un maestro entre comillas porque su profesor lo instruye, lo capacita, aunque sin haberse titulado, y esto está claro en el documento Zully, aunque sin haberse titulado. Ah, no, pero en la historia de René Rentería te quitan esto de que no se tituló y te lo ponen como maestro, el maestro Aarón. Y ahorita han vendido porque la historia oficial de Berea retoma a René Rentería que le maquilló y ahora conocen al maestro Aarón, el educador que estaba en este ámbito y después es llamado a una revolución espiritual. Te han engañado. El documento Zully dice que nunca se tituló. Bueno, esto ya lo vimos en el video pasado. El documento Zully también dice que Aarón Joaquín cae de rodillas llorando ante un inspector de la Secretaría de Educación Pública, cosa que quitaron. René Rentería lo quita, y también la historia oficial, claro, eso es otra omisión, porque no conviene que el hombre casi divino ya en la mente de los actuales seguidores se le haya hincado a un hombre de esta manera tan servil. Ah, pero que los feligreses lloren y entren en un paroxismo cuando lo ven en la pasarela, al ungido de eso sí se permite, que le canten y todo, ¿no? Está tremendo, hermano. La omisión o el comentario número 7, que quizás sea irrelevante, hay una contradicción que anoche encontré aquí. En el documento Zully dice que su situación económica de Eusebio era no muy holgada, no muy holgada. Lo subrayé, ahora sí lo puedo subrayar porque estoy hablando de una copia, ¿no? Siendo su situación económica no muy holgada, pues su señor padre, o sea, don Santiago, aún trabajaba de arriero, o sea, era pobre, o para decir exactamente la cita, no muy holgada. Esa no la comenté, por eso la voy a comentar enseguida. Y aquí en la versión
de Chávez Herrera quizá no les gustó que fuera un pobretón, pues. Esto tenemos que interpretarlo, por supuesto, y le cambiaron a todo lo contrario. No era que no fueran su situación no muy holgada, sino que, o sea, estamos descubriendo aquí al verdadero Aarón, ¿no? Al verdadero Eusebio. Mire como dice aquí Chávez Herrera. Mientras se desempeñó como profesor, vivía en una casa humilde, aunque su situación económica no era muy precaria. El documento azul le dice lo contrario, no era muy holgada, ya que su señor padre aún trabajaba de arriero. O está mal redactado o se equivocaron. Bueno, son minucias que van saliendo. La omisión número 8 es cómo rayonearon lo que no les convino y que no aparece acá. Por eso estamos acusando a estos de haber rayoneado un documento que sin escrúpulos dijeron los pastorcitos ni cuenta se van a dar, dale las copias rayoneadas, hombre, no pasa nada. Otro detalle es que, y este sí me parece un poquito importante porque, hermanos y amigos, hay que entender una cosa. La redacción de la historia o la autobiografía, la geografía que hizo Aarón de sí mismo, es más honesta que las maquilladas después con el tiempo. ¿Por qué? Porque la historia fue manoseada para adecuarla a los intereses económicos y doctrinales de esta gente. Y el documento Zully nos presenta a un Eusebio más real, sin maquillaje. Y aquí hay una frase interesante. Te lo voy a poner en pantalla. Aquí empieza nuestro video. Dice, fue en ese año de 1914 que llegando a la edad varonil, fíjate cómo hace alusión a la testosterona que invade la mente del jovencito. Esto yo lo entiendo perfectamente y cada joven me puede entender, me entiende. Fíjate cómo dice, fue en ese año, en 1914, que llegado a la edad varonil, se sintiera el profesor Eusebio impulsado por los últimos acontecimientos a luchar por la justicia social y la integridad de la patria amenazada por falaz intervención extranjera, aunado al resurgimiento de la lucha interna a todos los ámbitos de la República. Por lo cual, al pasar un día, una fracción revolucionaria de las tropas villistas por aquel lugar de Tlaltenango, que acudiera a darse de alta. ¿Cuál fue la razón? La razón fue la adrenalina, la testosterona que siente todo muchacho, como cuando una vez Moshe Dayan, el general Moshe Dayan de Israel, estaba dando una conferencia de la guerra de los 6 días a un grupo de estudiantes en Israel. Y lo interrumpieron los muchachitos de 14, de 15 años ahí de la secundaria. Y le aplaudieron y empezaron a gritar, guerra, 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 guerra. Y el general, que le faltaba un ojo, levantó las manos. Dijo, shh, muchachitos, ustedes no saben lo que es la guerra. Y levantó a uno, tú sabes lo que es perder un ojo. A ver, tú sabes lo que es morir, ver a tu compañero morir en batalla, ¿no? Se quedaron helados. Claro, la testosterona de Eusebio, la mía, vamos a la guerra, vamos a defender.
El joven quiere una bandera, el joven quiere... Esa es la verdad. Es tan pueril el móvil. El jovencito no entiende de móvil, socialismo, capitalismo. Él lo que quiere es aventura. Entonces, es ahí donde su autorrelato, o perdón, su autobiografía, llegado a la edad varonil, se emocionó con los villistas. Y se fue con los villistas. Ya después se cambia al bando contrario, así lo dice el documento Zully, y lo vemos ahora alistado con los pelones, así como se le decía a la milicia en aquel entonces, ¿no? Bueno, no lo juzgo, no lo critico, está bien, está hablando de su vida. Ah, no, pero en la historia oficial de Chávez Herrera, historia oficial de ese entonces, ya te pintan a un Eusebio. Sí te dicen de la cuestión de la testosterona, la edad varonil. Y perdónenme, es que a veces yo me río y digo, ya nada más esta gente. Y los que nos siguen dicen, no se ría, pastor. Incluso mi esposa, ustedes saben que la esposa a uno lo quiere moldear en en muchas zonas de su vida. Y es buena la influencia de una mujer sabia que te ama y te llama la atención. Está bien. Pero yo le digo a la esposa, mija, no puedo ser del color que tú me quieres pintar. Puedo moderarme, puedo aprender de ti, claro, me amas, me quieres cuidar mi imagen, pero yo soy Gamaliel, yo soy honesto, yo me río, no me estoy burlando, me da risa de la mentira, del maquillaje luz mundano que han hecho de su propia historia. Perdóname, feligres, la luz del mundo, no me estoy burlando de ti, pero yo me expreso por lo que soy y me voy a moderar un poco, pero yo no me puedo pintar del color que la gente quiere, yo soy lo que soy y punto, ¿no? Pero estoy explicando pues que me da risa el maquillaje luz mundano tan evidente, tan cándido, pues lo voy a tener que expresar en mi estilo muy particular. Hay gente que me dice, no haga esto con tu musiquita, no levante la taza, que parece un borracho. Bueno, así soy yo, no le estoy agraviando, permítame ser lo que soy. Mire, la mención de esta forma de ser que no se niega en Chávez Herrera, relación de hechos juveniles, fíjate el subtítulo, ¿sí? O sea, era un mozo, puede ser un chavalo. El mismo rey David dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, claro, porque no somos iguales. Ahora yo también sentía ese impulso, hermanos, ahora que ya estoy viejo y aunque no he estado en una guerra, gracias a Dios, yo sé que la guerra no es deseable, ni tampoco me gustaría que mi hijo fuera a la guerra. Pero llegando a la edad varonil, impulsado por los últimos acontecimientos nacionales, se separó de la labor magisterial para ir a luchar por la justicia social y la integridad de la patria, la cual se hallaba amenazada por mezquinos intereses extranjeros y conflictos internos en todos los ámbitos de la República. Aprovechó que pasaba por esa región de Tlaltenango una fracción de las tropas villistas revolucionarias en cuyas filas se dio de alta en el 1914, más por su carácter, escuche esta mentira, porque este ya es Chávez Herrera maquillando, más por su carácter de hombre ilustrado, para el medio, le asignaron ocupaciones propias de oficina. Ya en tiempo de paz ingresó a las filas del Ejército Federal, se cambió de bando, pero vamos al primer punto. Más por su carácter de hombre ilustrado, para el medio, es un comentario justo porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Es un maestro que enseña a leer y escribir, enseña el abecedario,
enseña las clases más elementales porque quizá fue autodidacta y su maestro le dio oportunidad. No es el maestro Aarón impulsando la educación, bla, bla. Entonces, sí es cierto que por su carácter de hombre ilustrado para el medio, porque imagínate tú en medio ahí de Pancho Villa, de todos los revolucionarios y letrados, que no tengo nada contra ellos, el comentario está bien. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Pero dice, le asignaron ocupaciones propias de oficina. En este punto, Chávez Herrera está ocultando algo que el documento Zully nos dice del verdadero Eusebio, y es este. Te voy a leer ahora sí lo que el verdadero Eusebio dice de sí mismo. Por lo cual, al pasar un día una fracción revolucionaria de las tropas villistas por aquel lugar de Tlaltenango, que acudiera a darse de alta, pero al hacerlo, escucha esto, pero al hacerlo casi se vio rechazado, o sea, los villistas casi lo rechazan porque se creía incapaz de soportar aún el peso del fusil. Válgame Dios. Y solamente fue admitido por su calidad de hombre ilustrado. Por lo cual fue dedicado a las labores propias de oficina, o sea, el detail, o sea, los detalles, ¿no? Las notitas y los partes militares escritos. Mira, hermano y amigo, ¿por qué no Chávez Herrera? ¿Por qué no decirle la verdad al público? Era un finolis, pues. Ahí te voy a ilustrar lo que yo percibo del documento Zully. Este maestrito autodidacta, sin título, en una comunidad rural insignificante, se emociona como todo joven, como tú, como yo, y pasa una fracción revolucionaria villista, aquellos hombres rudos a caballo, luchando por la justicia, y este llega, mi general, quiero servir. Yo no sé si habló con Villa o con quién habló, pero a ver, agarra el fusil, le dijeron, y se le hizo pesado, y no dice ahí que los villistas lo rechazaron porque lo creyeron inútil, no, a él se le hizo pesado el fusil, él se creía incapaz. Ahí tenemos la descripción de la complexión física endeble de un maestrito de escuela sin título, pero claro, esto no conviene darlo a conocer a la gente de la luz del mundo actual, sino que te pintan a un Aarón muy diferente. Entonces, Chávez Herrera, de una forma muy ingeniosa, no te dice de esta incapacidad, de esta falta de carácter de este jovencito, sino que te dice, no, como lo vieron hombre ilustrado, le asignaron ocupaciones propias de oficina. Sí, está bien, es cierto, pero no te dice cómo se miraba él mismo. Y no pecarían, pero aquí el trabajo es presentarte un Aarón semidivino, con grandes virtudes desde el principio. Te voy a leer ahora la adaptación espumosa, rocambolesca, rimbombante y todos los adjetivos y sinónimos que quieras ponerle del señor René Rentería. Y René Rentería
con la verborrea que le caracterizaba. No, hombre, este le echa más salsa a los tacos que Tértulo. René Rentería fue el Tértulo de la luz del mundo, el orador. Mire, cómo se maquilla un párrafo, ¿no? Escucha. La proximidad de cambio de siglo y los levantamientos armados alcanzaron a alterar la quietud y calma de este risueño municipio, por lo cual la familia Joaquín se trasladó a Tlaltenango, Zacatecas, donde don Santiago encontró el apoyo de unos familiares y un trabajo menos eventual para sostener a su familia. Fíjate cómo le añade detalles René Rentería, que quizá él hizo investigación de campo, habló con abuelitos de la época, etcétera, ¿no? En ese lugar Eusebio pasó su niñez. En su instrucción primaria hubo tal dedicación, mira, te lo ponen como un excelente estudiante, que le otorgaron una beca para estudiar en una escuela del estado de Zacatecas, y al término de estos breves estudios, el joven regresa, te está mintiendo René Rentería, como maestro rural a Tlaltenango, y con gran sorpresa, fíjate que no te dice del título nada porque no conviene a sus intereses, con gran sorpresa le ofrecen y acepta hacerse cargo del primer grado de primaria en la misma escuela. Mira, le rogaron, ¿no? Y él aceptó, a la que había asistido. Es así como se dedica íntegramente a apoyar a esa comunidad rural de donde había emergido. Son medias verdades. La vida tranquila de la docencia y la satisfacción por enseñar lo hicieron más sensible. Mira, aquí ya no es la testosterona, aquí ya no es las chamacadas de un muchacho que se acelera por ideales que no comprende, que el documento Zully te lo está diciendo. También te menciona, llegado la edad varonil, Chávez Herrera, no, ya para la época de René Rentería te están pintando a un Eusebio, filósofo, sabio, maestro graduado, dedicado a la docencia, pero aquí ya no es un chamaco que se acelera, sino la vida tranquila de la docencia y la satisfacción por enseñar lo hicieron más sensible a la época de la inestabilidad política, económica y social que se vivía. Además, como joven, en su impetuosa edad, ahí ya te está mencionando el punto que te digo, pero lo está maquillando. Cualquier momento era propicio para compartir lo que sabía. Así en ese pequeño poblado, se hizo estimar por sus características peculiares. Los inquietantes acontecimientos revolucionarios llegaban a todos los lugares del país: pronunciamientos, levantamientos, derramamientos de sangre, hambre, asaltos, noticias de vencedores y vencidos. Bueno, eso no lo tiene que consultar René Rentería, lo sabemos. Era en 1925, imagínate. Todo ese mare magnum de fenómenos sociales, escucha, abrieron brecha en aquel joven ingenioso. No, ahora sí es una eminencia, ¿no? Dotado de recursos para pensar y que receptivo a la injusticia humana, se sentía impelido a participar íntegramente en el movimiento social de la época, con la determinación necesaria para luchar en favor de causas justas, y así pensaba no enseñar letras sino defender ideales. Mira qué sabio que se cambió de bando rápidamente, ¿no? No enseñar a leer sino a combatir por un mundo que requería paz y justicia como bases fundamentales
del desarrollo humano. Ahora escucha este párrafo mentiroso y engañoso de este embaucador. Un día, como resultado de sus reflexiones, al pasar una fracción revolucionaria de las tropas villistas, se une a ellos y determina aceptar el desafío de su propia conciencia, engrosar las filas de la revolución. Sí, y al siguiente año se va con los pelones, ¿no? Mira qué filósofo tan sabio. Aquí ya no te lo dice el cambio, pero fíjate cómo te dice: incorporado a las fuerzas de la División del Norte, con Pancho Villa, supo prestar brillantes servicios al frente de la Fuerza de Caballería. Aquí ya no te dice que no podía ni siquiera sostener el fusil. Se lanzó a recorrer a galope grandes distancias. Te están pintando un Aarón, prácticamente un héroe, ¿no? Que viene de allá, de las luchas sociales, grandes distancias, hambres, privaciones, violencias, fueron los elementos que atemperaron y forjaron el carácter de esta alma sencilla. Sin embargo, se resistía ante las evidentes injusticias que se cometían. Aquí está diciendo por qué salió con los villistas. Sobre pretexto de paz, el movimiento obligaba a ser bandidos a muchos infelices. Esto es cierto, pero para el pobre no había más que vicios, explotación y cárcel, donde terminaban por perder su dignidad y adquirían peores vicios que en la calle. Se embriagaban todos los días y a diario consumían estupefacientes. Y ese grupo pretendía lograr la paz del país. Posteriormente, las circunstancias favorecieron su paso al ejército constitucionalista, donde empezó a dar pruebas de carácter, de obediencia y disciplina, que lo hicieron merecedor poco a poco de grados que le favorecieron el respeto y el reconocimiento de sus jefes y la admiración de sus compañeros. Mira, a veces tú relatas algo y hay varias formas de mentir. Omites datos, exageras un punto, viertes información y ¿dónde quedó la bolita al final? René Rentería está maquillando la vida de Aarón en su tiempo para presentarla como pues los grandes orígenes apasionantes del apóstol de la restauración, ¿no? Y ya voy a finalizar este video porque a mí no me afectan las chamacadas de Aarón. Lo que no me gusta son las omisiones sustanciales. Y aquí finalizamos el video. Mira, este señor que ves en la foto es el señor Marcelino García Barragán, quien fuera jefe de Eusebio en esos tiempos, y que el documento Zully te lo menciona claramente. Mira lo que dice el documento Zully. 1914 llegó a la edad varonil, ya te lo leí. De las tropas villistas se pasa a las del ejército constitucional, pero como no pueden ni sostener el fusil, pues se la dan de secretario ahí, ¿no? Ingresando posteriormente a las filas del ejército federal, bajo las órdenes de varios jefes, te menciona 4 jefes, entre ellos, número 1, Juan Villalobos, número 2, Marcelino García Barragán, ese señor que ves en la foto. Paulino Navarro, Alejandro Cuevas y otros más. Habiéndose ganado la estimación y confianza de sus jefes por su espíritu militar, observando siempre la mejor disciplina, eso sí no lo dudo, escaló algunos grados manteniendo siempre en limpio su hoja de servicios, honrando así a su patria, su bandera y al ejército nacional. Aquí hay una descarada omisión, ya no en Chávez Herrera, sino en René Rentería, porque en el tiempo de Chávez Herrera
no afectaba a los intereses doctrinales e históricos de la luz del mundo el que se mencionara a los jefes revolucionarios, no revolucionarios, sino de los contras de la revolución, y mucho menos al que llegaría a ser gobernador del estado de Jalisco, García Barragán. Mira cómo Chávez Herrera lo vuelve a mencionar por si quiere alguien desacreditar el documento Zully. Pero en este libro de Ellos, de 1976, tanto La Luz del Mundo, lo mencionaron simple y sencillamente porque no afectaba a sus intereses. Esto lo escribieron ellos. Fíjate bien. Entre ellos los jefes, Juan Villalobos, Marcelino García Barragán, y luego te pone un paréntesis Chávez Herrera, quien posteriormente fuera gobernador del estado de Jalisco. O sea que para 1943 este señor, que ves en la foto, llegó a ser el gobernador del estado de Jalisco y era amigo de Eusebio, ya entonces convertido en el hermano Aarón. Y esta es la realidad. Se ganó la confianza de ellos, etc. Es interesante ver el paréntesis que Chávez Herrera ponen de forma extemporánea. Para eso es el paréntesis. Este señor Marcelino García Barragán, que era militar entonces, llegó a ser quien posteriormente fuera gobernador del estado de Jalisco en 1976. Nadie cuestionaba quién le vendió a Aarón los terrenos de la hermosa provincia, quién le facilitó los medios para meter drenaje, agua, luz. Era un político, el mismo gobernador. ¿Qué le iban a cuestionar en el 1976 a Samuel Joaquín los ciegos feligreses? Hermanos, tanta gente honesta, engañados, maniatados por medio de la fe, con la Biblia en la mano, de una doctrina rigorista, manipuladora, que te prohíbe aún pensar algo malo del siervo. Cuando Jesucristo decía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y Pablo decía, hiero mi cuerpo y lo pongo en sacrificio, no sea que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Ah, no, esta gente no miente, esta gente no pecan, esta gente son inmaculados del cielo y son la octava maravilla del mundo. No, señor, eso no obedece a la vida real. Te estoy demostrando por tu propia historia que te han engañado. Mientras que Chávez Herrera presumía, era motivo de presunción que el amigo o el jefe de Eusebio llegó a ser gobernador de la República. Para el tiempo de Samuel Joaquín, cuando contrata al tértulo luzmundano, ya no convino mencionar los 4 jefes, excepto uno que no es ni fu ni fa, no afecta. Pero García Barragán hay que sacarlo de la historia, porque después vendrá la polémica de que este señor los ayudó para la construcción de la hermosa provincia. Vaya, hombre, si tienes un amigo político que te ayude, siempre y cuando no venda los intereses, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ah, no, pero ¿por qué ocultar una realidad? Yo no echaría mano de políticos para construir nada, hermanos. Aunque nos han ofrecido. A todos los líderes religiosos, los políticos en todas las épocas siempre han tratado de usar a los feligreses para tener votos. A mí no me van a contar las muelas, yo sé de lo que estoy hablando. Pero entonces,
Usando la verborrea de René Rentería, borran al gober incómodo de la historia. No lo digo yo, lo dice su mismo libro. Hasta Chávez Herrera en el 76 los mencionan. Ah, no, pero viene un René Rentería. Viene un René Rentería, incorporado a las fuerzas de la División del Norte, supo prestar brillantes servicios al frente de la Fuerza de Caballería, se lanzó a recorrer a galope, bla, 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 su pretexto de paz. Posteriormente, las circunstancias favorecieron su paso al ejército constitucionalista, donde empezó a dar pruebas de carácter, de obediencia y disciplina que lo hicieron merecedor poco a poco de grados que le favorecieron el respeto y el reconocimiento de sus jefes. Pero ya no te dicen García Barragán y el otro, y la admiración de sus compañeros. Borraron a García Barragán de la historia porque es un gober incómodo. Así transcurrió la primera parte de la vida de Eusebio en la lucha frente a un orden de cosas que finalmente lo sensibilizaron y prepararon para un destino de mayores dimensiones que él nunca imaginó. De aquí en adelante nunca vas a encontrar a los jefes de Eusebio, mucho menos al señor García Barragán, borrado de un plumazo. Es el gober incómodo de la luz del mundo. Y finalizo el video porque ya se nos hizo tarde. Y espero que en la tarde ya tengas el PDF de la historia Chávez Herrera para que me ayudes en el análisis. Ahora te voy a leer la tesis de Noé Alejandro, la página 20. Para entender el comentario, leamos desde aquí. Este ritual excepcional y sin precedentes fue destacado por De la Torre como el elemento simbólico, o sea, la Santa Cena, pues, que le ayudó a autorizar y legitimar su liderazgo, hablando de Samuel, a distinguirse del resto de los hermanos por su bautismo que realizó, está hablando de Aarón, en relación directa con Dios, se autobautiza en el 43, sin intermediación humana ni institucional. Mira tú. Y luego dice, como consecuencia de lo anterior, la luz del mundo tuvo un periodo de estabilidad después de estos eventos y hasta la década de 1960 estuvo bajo un liderazgo sólido, sin que esto quiera decir que no tuvo cambios o adaptaciones como institución. Lo califico como sólido, puesto que no he encontrado documentos que hablen sobre otra escisión, o sea, división significativa, sino solo la del buen pastor, ¿verdad? A eso está haciendo alusión aquí. Y según las fuentes, Aarón estuvo apoyado por un cuadro administrativo legítimo. Una prueba de lo anterior es que las congregaciones foráneas estuvieron dirigidas por líderes que tenían un margen de libertad e independencia significativo, a manera de partes independientes de una institución centralizada, pero que estaban bajo las disposiciones del fundador de esta iglesia. Con excepción de la breve clausura del templo antes descrita, el gobierno le cerró el primer templo por unos días. Durante este periodo también existieron buenas relaciones entre esta institución religiosa y el gobierno estatal. A este respecto, y según lo investigado por Morán, estamos hablando de investigadores seculares o no religiosos, ahí te da la referencia, 76. Después de 1943, el entonces gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, lo que te menciona el documento Zuli, también Chávez Herrera, 1943, 1947, facilitó a Aarón algunas condiciones materiales para el mejoramiento del entorno en el que se encontraban sus inmuebles destinados a los oficios sagrados. Ambos elementos, la estabilidad interna
y las buenas relaciones con el gobierno impactaron en el aumento de feligresía a partir de posibilidades que tuvo la comunidad de garantizar una mejoría en la situación social y económica de sus adeptos potenciales. Aquí están claramente señalando, aunque de forma muy sana, el maridaje entre García Barragán y los votos para el PRI. Esto lo vamos a ver después. Pero aquí dice, pues, te da las referencias del gober incómodo. Si no había nada malo, ¿para qué quitarlo de la historia? Este es todo un capítulo en el libro que yo voy a escribir. Vamos a investigar quién fue este señor y te dejo con el audio de este señor. A ver, don Carlos. Marcelino García Barragán, Cuautitlán, Jalisco. 2 de junio de 1895, Guadalajara, Jalisco. 3 de septiembre de 1979, fue un militar y político mexicano, que fue gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Origen. Marcelino García Barragán fue hijo de Luis García y Virginia Barragán. Sus primeros estudios los hizo en la población de Autlán de Navarro y en 1920 ingresó al Heroico Colegio Militar, del cual se desempeñaría como director de 1941 a 1943. A la edad de 18 años se enroló en la lucha de la Revolución Mexicana, en la Brigada Juárez en el estado de Chihuahua, y desde entonces se dedicó a la carrera de las armas. Primero fue partidario de Francisco Villa y la División del Norte, posteriormente militó en el constitucionalismo, al cual se incorporó el 15 de mayo de 1915. En 1922 fue parte de la compañía de cadetes que el presidente Álvaro Obregón envió a Sudamérica para asistir al centenario de la independencia de Brasil. Fue combatiente de la Guerra Cristera y desempeñó jefaturas del ejército en varios estados de la República. Carrera política y militar. En 1943 resultó electo gobernador de Jalisco, iniciando su período como gobernador constitucional del 1 de marzo del mismo año, sucediendo a Silvano Barba González, partidario de la precandidatura presidencial de Miguel Enríquez Guzmán, frente a la de Miguel Alemán Valdés, quien fue finalmente electo presidente. Esta fue la razón de su destitución como gobernador por el Congreso de Jalisco el 16 de febrero de 1947, 2 semanas antes de cumplir con su período constitucional 1. Reapareció en la vida pública en el año de 1950 como presidente de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, FPPM, organismo político que postuló la candidatura del general Miguel Enríquez Guzmán a la presidencia de la República, esta vez ya fuera del PRI. En las elecciones resultó oficialmente electo Adolfo Ruiz Cortines, pero los enriquistas reclamaron fraude electoral e iniciaron los preparativos para un levantamiento armado. Marcelino García Barragán fue partidario de este levantamiento, que sin embargo nunca se llegó a producir, tras lo cual a la FPPM se le canceló el registro como partido político y él se retiró de la actividad pública. Documentos desclasificados en 2007 por el gobierno mexicano mostraron que los servicios de espionaje de la Dirección Federal de Seguridad descubrieron que García Barragán junto con otros enriquistas preparaban un golpe de estado que debería de producirse en diciembre de 1953 contra el presidente Adolfo Ruiz Cortines, aunque finalmente el plan fue abandonado. 3. En 1960 el presidente Adolfo López Mateos lo reincorporó al activo del ejército mexicano, nombrándolo comandante de la 22ª Zona Militar con sede en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, y más tarde comandante de la 16ª Zona Militar con sede en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro. El 1 de diciembre de 1964 el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo designó secretario de la Defensa Nacional, cargo que desempeñó durante los 6 años de su gobierno. Es por este cargo que más trascendencia tuvo García Barragán, sobre todo por la actuación de las Fuerzas Armadas bajo su mando en 1968, particularmente en la matanza de Tlatelolco. Tras este lamentable hecho, en que murieron asesinados cientos de jóvenes estudiantes, se retiró del ejército y de toda actividad política, hasta su muerte el 3 de septiembre de 1979. Su hijo Javier García Paniagua fue también un político destacado. Párrafo de Wikipedia sobre Hermosa Provincia. Colonia Hermosa Provincia. A principios de la década de 1950, Eusebio Joaquín adquirió 15 hectáreas de las afueras de Guadalajara para fundar una comunidad alrededor de su iglesia. Hermosa Provincia.
En los primeros años de su fundación y gracias a una excelente relación con el gobierno de Marcelino García Barragán, Eusebio Joaquín logró que el Estado implementara los servicios de drenaje, agua potable y alumbrado público. En sus comienzos, tuvo cercanía y vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, primero, y después también con el Partido Acción Nacional, PAN. 1. Hacia el año 2000, la colonia Hermosa Provincia contaba con un hospital, servicio de primeros auxilios, una farmacia, un mercado, 2 unidades deportivas, un jardín de niños, escuelas, correo, registro civil, un banco, una librería y una estación de policía. 1. Los gobiernos de Guadalajara han otorgado a esta iglesia apoyo para la realización de sus celebraciones, como la Santa Convocación. Algunos diputados han participado en las celebraciones del cumpleaños de Samuel Joaquín. La iglesia ha sido criticada por la obtención de servicios públicos a cambio de apoyo político. 1. Claro, y no se puede tapar el sol con un dedo. Pero lo que yo te he mostrado en esta mañana, que quitaron al gober incómodo de su historia, pero esto no lo digo yo, esto lo han hecho los chapuceros, Samuel Joaquín y la cúpula, y con esto me despido. También cuando acusaron a Aarón de haber violado a la señorita Abelar, evidentemente sus amigos estaban en el poder, por eso fue intocable según la hemeroteca, periódicos, que eso ya lo veremos ya después, ¿no? Lo que te estoy mostrando es la incongruencia, la chapuza de quitar al gober incómodo de la historia. Busca a García Barragán, aquí en el verboso de René, o búscalo en la historia oficial de Brea. Amigo de la luz del mundo, te han engañado. Nos vemos en el siguiente video.